organizado por Battery Plat en colaboración con Tecnalia y AVS Consulting. Yo soy Francesco Greméndola, formo parte de la Secretaría Técnica de la plataforma Battery Plat, plataforma de almacenamiento energético. Y esta sesión será dedicada a tecnologías disruptivas y también a la innovación y oportunidades de percepción de ayudas públicas para proyectos de almacenamiento de energía y de generación. La idea del webinar es proporcionaros información que pueda ser clave sobre los incentivos disponibles y también conocer los avances en un tema muy importante para la economía circular y la sostenibilidad, que es la extracción sostenible de materias primas para baterías. Para ello contaremos con la participación de dos expertos. Primero empezará Alberto Palacios, director de desarrollo de negocio de AVS Consulting, y nos hablará sobre las ayudas e incentivos para la ejecución de proyectos de generación y almacenamiento de energía. Y luego, Esther Udave, responsable de la plataforma de valorización de residuos de Tecnalia, hablará sobre las oportunidades de reciclaje y recuperación de metales de baterías. Antes de comenzar, recordamos que luego habrá un espacio para las preguntas y para clarificar las dudas, con lo cual os invito a poner todas vuestras preguntas, dudas en el chat y al final intentaremos responder a todas. Entonces, con esto ya creo que podemos empezar. Alberto, te cedo el espacio. Perfecto. Muchísimas gracias, Francesco, Esther. Muchísimas gracias y a todos los asistentes por prestarnos un ratito de vuestro tiempo y las apretadas agendas para explicaros muy brevemente, primero, quiénes somos, muy rápido, y después aquellas convocatorias, oportunidades, opciones que existen a día de hoy o que se van a publicar en el corto y medio plazo para que nos van a posibilitar que nuestros proyectos sean una realidad. Vamos a compartir. Vale. Ahora la veis, ¿verdad? Sí, Alberto. ¿Lo puedes poner en modo presentación? Ahora, perfecto. Perfecto, muy bien. Genial. Vale, voy a poner esta parte por aquí y así. Muy bien, bueno, pues el objetivo es despejar o informar de aquellas oportunidades o aquellas convocatorias de percepción de ayudas e incentivos que existen a día de hoy o que se van a publicar en el corto y medio plazo para proyectos que estén relacionados con la generación y el almacenamiento de energía. En primera instancia, bueno, pues nosotros desde AVS somos una consultora que llevamos más de 20 años, 25, y nos dedicamos en exclusividad a la gestión de proyectos tecnológicos para que por la ejecución de los mismos nuestros clientes puedan percibir ayudas, incentivos, hablamos de subvenciones, préstamos, etcétera, y trabajamos tanto a nivel regional, nacional y europeo. Directamente, desde AVS, nuestra motivación es ser el departamento externalizado de gestión de ayudas y ocuparnos y preocuparnos 24/7 que todos aquellos proyectos que hayáis ejecutado o que vayáis a ejecutar, proyectos tecnológicos, sean susceptibles de ser gestionados para percibir estas ayudas o estos incentivos. En cuanto al paquete de servicios, además de trabajar para la percepción de ayudas como las que luego os vamos a comentar, también trabajamos para potenciar y aflorar proyectos para que paguéis menos impuestos, deducciones fiscales, sistemas de gestión de la I+D, aspectos de Patent Box, los CAEs, que luego le daremos una pequeña pincelada. Por supuesto, también proyectos europeos, aunque hoy veremos proyectos o convocatorias nacionales, bonificaciones en la seguridad social, etcétera. Al final, todo aquello que esté relacionado con la percepción de ayudas e incentivos en proyectos tecnológicos. En cuanto a cifras, muy rápido, ya hemos comentado que llevamos más de 20 años, 25, somos una consultora ultra especializada en esto de la gestión de ayudas. Más de 1000 empresas han y están confiando con nosotros o en nosotros. En cuanto a tasas de éxito, esto varía en función de las convocatorias, pero estamos por encima del 85%, una alta tasa de fidelización de clientes y hemos gestionado bueno, más de 15.000 expedientes, bastantes más. En cuanto a nuestra metodología, principalmente trabajamos a éxito, entendiendo como tal que nos conceden la ayuda y que nos la ingresan,
partir de aquí se asigna equipo multidisciplinar y empezamos con el diagnóstico técnico del proyecto, generamos un mapa de ayudas y empezamos con la elaboración del expediente. Nosotros trabajamos de 0 a 100, desde la identificación del proyecto hasta el cierre y la justificación en las 3 grandes etapas, que es la etapa de la solicitud, la etapa de la evaluación y la etapa de justificación. Yéndonos directamente a las ayudas que existen y centrándonos en las ayudas nacionales, porque a nivel europeo la amalgama es mucho más amplia y a nivel regional ya tendríamos que analizar para cada uno de vosotros qué posibilidades o qué opciones existen, porque en función del tamaño, en función de la ubicación, en función de la dedicación de la empresa, podemos tener acceso a unas u otras convocatorias. Centrándonos en las ayudas nacionales, que es donde en la actualidad, en el muy corto plazo, se van a publicar convocatorias muy relevantes para el sector de las baterías. Hemos establecido 4, y tenemos una última pincelada a los CAEs, pero 4 grandes convocatorias que os podrían resultar de interés a los asociados de la plataforma. Concretamente, la primera de ellas, y entendemos que en el punto en el que nos encontramos puede llegar a ser la más relevante, nos encontramos en el PERTE de Economía Circular, Bienes de Equipo. Este PERTE, para quienes no lo conozcáis, en Economía Circular han habido 3 grandes líneas, una vinculada a plásticos, otra vinculada a, voy a hacerlo esto más pequeño, otra vinculada al mundo textil y esta que está vinculada a bienes de equipo. Dentro de bienes de equipo tenemos 3 líneas o 4 que ahora luego veremos, y esta convocatoria aún no se ha publicado, ya sí que existe el borrador de la orden de bases y estamos a la espera que en el corto plazo se publique y podemos comenzar a presentar proyectos. Principalmente esta convocatoria está pensada y diseñada para financiar proyectos vinculados con bienes de equipo centrados en energías renovables. Ahora luego veremos las 4 grandes líneas. Como beneficiarios, personas físicas, jurídicas, básicamente empresas tanto grandes como pequeñas. Los fondos que ya está establecido, estamos hablando de una cantidad de 163 millones de euros para esta convocatoria. Creo que hay una pequeña variante que ya en la presentación que os remitamos vendrá modificado, pero la cuantía es muy relevante y es principalmente para realizar proyectos que estén vinculados con instalaciones de reciclaje, reutilización o segunda vida de, en vuestro caso concreto, también nos coge aerogeneradores, nos coge aspectos fotovoltaicos, pero también nos recoge baterías. Es una convocatoria que está muy pensada o principalmente diseñada en temas fotovoltaicos, aerogeneradores o baterías, con lo cual encaja a la perfección dentro de los socios de la plataforma. El plazo aún no se ha publicado. Cuando se publique la convocatoria nos darán aproximadamente 2 meses para presentar proyectos. Todo apunta que se publicará por concurrencia competitiva, es decir, todos presentamos y una vez finalice el periodo de presentación, a partir de aquí comenzarán a evaluar los proyectos y aquellos que tengan mayor puntuación en los criterios de valoración serán los que percibirán ayuda. Y la ejecución de proyectos será el periodo de ejecución 24 meses tras la resolución de concesión. Vamos a pensar que tardan 6 meses, más o menos desde que presentamos hasta que resuelven, y a partir de aquí 24, con lo cual podemos pensar que el periodo de ejecución del proyecto podemos estimar en 30 a 32 meses. Y la tipología de ayuda a la que podemos optar es en forma de subvención a fondo perdido. En cuanto a la tipología o las actuaciones que tenemos subvencionables, tenemos 4 tipos. Uno que es la línea 1 y la línea 2 son principalmente proyectos de inversión y la línea 3 y 4 principalmente son proyectos de innovación, proyectos de investigación, de desarrollo, proyectos de generación de conocimiento. La 1 y la 2 está vinculado a instalaciones de reciclaje
bien, como comentábamos, en paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores o baterías. La línea 2 es para realizar inversiones en nuevas instalaciones que nos permitan reutilización y segunda vida, mismo, paneles, aerogeneradores y baterías. Y la 2 y la 3, y la 3 y la 4, perdón, son proyectos de desarrollo de sistemas de innovación para reducir el tamaño de las grandes instalaciones o de grandes componentes de aerogeneradores. Esta no tendría mucho sentido para vuestro sector, pero sí que podríamos entrar en la línea 4, que son proyectos de innovación, de ecodiseño de estos bienes de equipo, de estas baterías, en energías renovables. Aquí es donde sí que podríamos introducir proyectos donde podamos colaborar o cooperar con Ester, con Tecnalia, con un centro tecnológico para posibilitar este ecodiseño vía la I+D+I de las baterías. En cuanto a, y estas cuantías son los fondos que hay destinados a cada una de las líneas y cada una de las sublíneas en función de si estamos en paneles solares, aerogeneradores o baterías. Vale. En cuanto a los gastos subvencionables, difieren en función de si estamos en el programa 1 o 2, que principalmente hablamos de inversiones de activos, que si estamos en el programa 3 y 4, que principalmente hablamos de gastos de generación de conocimiento. A grandes rasgos, aunque esto ya daría para profundizar, ver cuál es el presupuesto de ejecución de cada uno de los proyectos y a partir de ahí ver cómo podemos derivar, cómo podemos enfocar cada uno de los gastos o cada una de las inversiones a cada uno de los programas. Pero principalmente nos recogerían la inversión en equipos, los costes de obra civil con unos máximos, equipamiento electromecánico, hidráulico, de control, equipos también, sistemas eléctricos, y no serían subvencionables inversiones en tecnologías con prácticas comerciales, ¿no? Bueno, al final básicamente esto es un pequeño matiz que hay que terminar de analizar y concretar, pero sobre todo quedaros con que dentro del programa 1-2 nos van a recoger todo lo que tiene que ver con CAPEX. Existen unas tablas donde hay unas referencias y unos máximos en función de las toneladas que podemos reutilizar o reciclar, pero básicamente lo que nos recogen es CAPEX. Y si nos encontramos en el programa 3 y 4, aquí hablamos de gastos. ¿Qué gastos? Aquellos emanados o que preveemos que vamos a necesitar para la ejecución del proyecto, principalmente personal propio, costes de amortización de bienes de equipo y también de edificación y terrenos, costes de subcontratación, de conocimientos, investigación contractual, si tenemos que subcontratar a un centro como Tecnalia o un aspecto técnico, pues lo van a recoger, va a ser un gasto subvencionable y luego también hay una pequeña partida para gastos generales. En cuanto a las intensidades de ayuda, en función de si estamos en un programa u otro, pues vemos que las cuantías son relevantes. Hablamos de, en el programa 1 o 2, depende del tamaño de la empresa, si somos pequeños o grandes, más de 250 trabajadores, más de 50 millones o más de 43 en balance. Esto lo analizaríamos para cada uno de vosotros. Hablamos de, si somos gran empresa, hasta un 40% sobre el presupuesto financiable del proyecto, 40%, recordemos, en subvención, fondo perdido. Si somos medianos, un 50%, si somos pequeños, un 60%. Y en los programas 3 y 4, programas de I+D, programas de innovación, las cuantías son parcialmente superiores, sobre todo si el proyecto se califica como proyecto de investigación. Si es desarrollo, la cuantía sería inferior. Aquí, para diferenciar un proyecto de investigación o un proyecto de desarrollo, venimos a la disruptividad, a los TRLs más bajitos, que están más alejados del mercado, que son investigaciones más básicas, hablaríamos de investigación, y proyectos de desarrollo con TRLs más altos, próximos al mercado, hablaríamos de desarrollo. Para ello tendríamos que certificar el proyecto por una entidad acreditada por ENAC, que es quien finalmente nos confirma que nuestro proyecto es de investigación o es de desarrollo. Previamente nosotros lo analizamos, lo vemos, lo enfocamos bien para investigación, bien para desarrollo, de otra manera lo defendemos de cara a esta entidad acreditada
para que, idealmente, la calificación del proyecto sea como proyecto de investigación. Y un aspecto importante es que existe un presupuesto mínimo por programa, mínimo por proyecto. Si estamos en el programa 1, el presupuesto mínimo son 2,5 millones. Si estamos en el programa 2, es 1 millón de euros. Y si estamos en el programa 3 y 4, 150.000 euros. Refrescamos los programas. El programa 1 hablamos de instalaciones de reciclaje y el programa 2 hablamos de instalaciones de reutilización y segunda vida. Reutilización y segunda vida mínimo 1 millón de euros y reciclaje mínimo 2,5 millones. Perfecto. En cuanto a los requisitos, hemos indicado aquellos que son más relevantes, que tenemos que evidenciar bien en estadio de solicitud o bien en estadio de concesión. Los que ya sabemos, estar al corriente del pago con la agencia tributaria y con la seguridad social, toda ayuda así nos lo exige. Se nos va a exigir llevar una contabilidad separada para los gastos o para las inversiones que emanadas de la ejecución del proyecto. Esto ya es el estadio de justificación, no hay problema. Aspecto importante, debemos cumplir con el principio de los DNSH, esto es que cumplimos, mejor dicho, no incumplimos con los 6 objetivos medioambientales. Lo tenemos que establecer en estado inicial a nivel de cuál es la pretensión del proyecto y cuando tengamos que justificar el proyecto. En este tipo de proyectos, y más en el mundo de las baterías, a priori no debe ser un gran problema cumplir con los objetivos medioambientales. Esto es si utilizamos alguna tecnología que consume combustibles fósiles, o bueno, pues entonces ahí podemos tener ciertas reticencias o cierta problemática para el cumplimiento, pero normalmente hasta la fecha, en los proyectos que estamos trabajando con esta convocatoria, no es un problema. Importante, como siempre, las 3 ofertas de diferentes proveedores. Cuando estamos por encima de los 15.000 euros, vamos a tener que presentar 3 ofertas. Tenemos que justificar y evidenciar que estamos comprando a precios de mercado. Y otro aspecto relevante, aunque ya prácticamente casi todas las empresas ya estéis acostumbrados porque desde hace algunas convocatorias es condición necesaria, es que debemos cumplir con la ley de morosidad. Es decir, que no tenemos más de un 10% de facturas pendientes de pago cuyo periodo exceda de 30 o de 60 días. Esto lo realizaríamos individualmente con cada una de las empresas, vemos cómo se debe cumplir y tendremos que generar un IPA, un informe de procedimientos. Lo normal es que tengamos que generar un informe de procedimientos acordados. Existen otras vías, si podéis presentar cuentas abreviadas con una declaración o si vuestro auditor realiza una declaración conforme al último ejercicio cerrado, lo podríamos ver. Pero esto es un punto crítico a analizar desde el primer momento. ¿Podemos incluir empresas o operaciones con empresas vinculadas? A priori sí, pero estas tienen que ser aprobadas por el organismo, con lo cual si dentro del presupuesto de ejecución existen este tipo de operaciones, también tenemos que analizarlas previamente, solicitarlas para que nos las aprueben. Y un aspecto clave también es que vamos a tener que presentar garantías para que se dé el adelanto de la subvención. Este es un punto también que debemos conocer desde el primer momento para estar preparados sobre las garantías que nos van a exigir, tenerlas preparadas. Muy bien, salimos del PERTE de economía circular, de bienes de equipo y entramos en otras convocatorias. Estas son, concretamente dentro del IDAE, hace muy poquito sí que se ha publicado dentro de ciertas tiradas y cierta publicación nacional, por ejemplo, en transición ecológica, que desde el IDAE se van a lanzar ayudas por valor de 700 millones de euros para proyectos innovadores vinculados con el almacenamiento. El almacenamiento, pues cada vez, vosotros lo sabéis mejor que nosotros, está siendo más relevante, existen mayores tecnologías, está evolucionando de una manera muy, muy importante y tiene su hueco para la percepción de ayudas o nos van a permitir ejecutar proyectos vía estas convocatorias. Ya en el 2024 se publicó la convocatoria del PERTE ERA, que había un apartado
que nos permitía ejecutar proyectos de almacenamiento. Bueno, pues entendemos que dentro de estos 700 millones existirá una convocatoria que, si no será igual, será muy similar a la del PERTERA del 2024. Y esa convocatoria es la que, de una manera sintetizada, no tan extensa como os hemos expuesto economía circular, es la que os exponemos ahora. Porque van a haber cambios, pero para que empecemos a pensar, porque será muy similar a esta convocatoria. Entendemos que será muy similar. Estos datos son del 2024, se publicarán nuevos, pero quedaros con el concepto. Si tenéis algún proyecto que pudiese encajar en cuanto a almacenamiento, vamos a empezar a trabajarlo, vamos a empezar a verlo para cuando se publique la convocatoria estar preparados, terminar de montar el punto y presentar. Esta convocatoria del PERTE era, al final lo que nos recogía era, nos permitía presentar proyectos dentro de la cadena de valor de equipos que sean necesarios para una economía de cero emisiones. Y existían también diferentes líneas, unas vinculadas con baterías, otras vinculadas con almacenamiento y otras con otros elementos. Los beneficiarios eran pymes, tanto grandes como pequeñas, tanto grandes como pymes. En cuanto a fondos, hablábamos de 750 millones, ahora será inferior, y dentro de las diferentes líneas teníamos fabricación y embalaje de baterías, energía solar fotovoltaica, eólica, bombas de calor y hidrógeno renovable. Pues en la nueva convocatoria que se publicará del PERTERA, el aspecto del almacenamiento dentro de baterías será muy relevante. Periodos de ejecución, aún no lo sabemos, pero también pensemos que nos recogerán entre 24 y 36 meses, será el periodo de ejecución del proyecto. Y en cuanto a intensidades de ayuda, hemos puesto hasta el 15% del coste subvencionable, máximo de 150.000 euros por empresa y Estado miembro, pero va a ser superior. Pensemos también que será, pues, como hemos expuesto en economía circular. Vamos a alcanzar subvenciones entre un 40 o un 60% de subvención a fondo perdido. Esto es, el PERTE era para almacenamiento. En breve se publicará. Y otra de las convocatorias, esta sí que estaría más vinculado a un sector concreto, es el PERTE del vehículo eléctrico. Dentro del vehículo eléctrico, ahora ya nos encontramos en la tercera, en la evaluación de la tercera convocatoria. Nos encontramos en el PERTE 3. Se están evaluando y hace poquito, hace unos días, se publicaron las primeras concesiones del PERTE 3. Pues en este 2025 se va a publicar la convocatoria del PERTE 4. Todo apunta que estaremos hablando de un presupuesto de 1.250 millones, de entre los cuales 250 tendrán forma de subvención y 1.000 tendrán forma de préstamo. Estos son datos previsionales y se publicarán en el corto y medio plazo. Bueno, pues dentro de los beneficiarios, que son pymes y grandes empresas también, dentro de las actuaciones, hablamos también de soluciones tecnológicas para baterías, pero aquí sí, baterías integradas en un vehículo eléctrico. Bueno, pues si tenéis proyectos de esta tipología, también podemos empezar a dar una vuelta. Ya estamos trabajando y certificando, empezando a certificar proyectos, bien para que sean investigación, bien para que sean desarrollo, o hay una parte de innovación tecnológica, porque aquí se nos van a recoger proyectos, igual que hemos expuesto en economía circular, proyectos de I+D+I, de generación de conocimiento, que nos recogerán gastos, y proyectos de inversión, que nos recogerán inversiones. Periodo de ejecución, vamos a pensar en lo mismo, aproximadamente entre 24 y 36 meses. Esta convocatoria se publicará, yo os diría que en el medio plazo, y es una gran oportunidad para llevar proyectos que estén relacionados con baterías vinculados al vehículo eléctrico, a la movilidad. Y por último, bueno, pues mencionaros que todos conocéis los CAE, los certificados de ahorro energético. Esto ya no está tan vinculado con las baterías, pero sí que tiene un componente energético, ¿no? Pues bueno, desde AOS estamos trabajando tanto desde la identificación de la actuación
generadora de ahorro, el traslado de esta operación de generación de ahorro a los diferentes sujetos obligados, la formalización del convenio, recopilación de documentación, verificación del CAE y la emisión del CAE. Estamos trabajando pues, de la misma manera, ¿no? Desde la identificación de una actuación generadora de ahorro energético, hacemos el cálculo de cuál es el ahorro al sujeto obligado hasta la finalización. Bueno, pues también lo estamos trabajando muy fuerte. Hemos querido introducirlo porque de alguna manera sí que está relacionado con el almacenamiento, con la sostenibilidad, ¿no? En líneas generales. Y ya por último, como casos de éxito, aunque ya muchos de vosotros nos conocéis y lo conocéis, pues nuestra gran actividad que tenemos en proyectos tractores. Tenemos grandes proyectos tractores y conforme se van publicando diferentes PERTEs, pues vamos adaptando esos proyectos a las reglas del juego de cada uno de los PERTEs. Hemos expuesto economía circular, pero tenemos mucha experiencia en el agroalimentario, tenemos mucha experiencia en el naval, en el vehículo eléctrico, salud, ¿no? en otros. Por dar una pincelada muy rápida, ya con esto terminamos. Dentro del PERTE del vehículo eléctrico, pues gestionamos un gran proyecto que es el PERTE Ecomóvil, con un presupuesto de 56 millones, una subvención de 27, 36 empresas. Tenemos mucho proyecto de batería aquí dentro, muchísimo, de batería de movilidad. Y luego otros, que estos los pasamos muy rápido, el PERTE Naval, que también tenemos proyectos de baterías dentro del sector de la movilidad pues marítima. Tenemos grandes proyectos también y otro gran proyecto que somos capaces de gestionar con 70 empresas. Este puede que sea el proyecto más grande en cooperación que nunca se ha gestionado con anterioridad. Este es el más grande en el PERTE agroalimentario. Y con esto, pues bueno, pues daros nuevamente las gracias. Ahora dejaremos una tanda de preguntas, por aquí tenéis mis datos de referencia, por si consideráis oportuno, estamos a vuestra entera disposición. Y con esto, Francisco, creo que se me ha ido un poco el tiempo, pero termina mi presentación. Muchas gracias. No te preocupes, empezamos con 5 minutos más tarde, así que vas bien. Hay una pregunta de Juan Tello que pregunta, como delegado de Weigen Energy, empresa Corazón Social en China, me gustaría saber qué requisitos necesitamos para poder acceder a las subvenciones. Requisitos, no sé si, Juan, vosotros ya estáis en España, ya tenéis, ya estáis dados de alta, qué tipología o qué tipo de proyecto queréis hacer, es un proyecto de inversión, un proyecto de I+D, quizá esto daría para analizaros en mayor detalle, comentar cuál es vuestro proyecto, cuál es vuestra situación actual y a partir de ahí ver cómo podemos adaptar esa situación para que seáis subvencionables. Porque hay tantas preguntas o tantos puntos concretos que deberíamos despejar que quizá si nos ponemos en contacto y comentamos en detalle será más ágil, Juan, si te parece. Vale. Dice, te solicitaré una visita para poder comentar. Hay muchas preguntas. Vale. ¿Hay alguna pregunta más en el chat? Creo que no hay ninguna, pero podéis tranquilamente abrir el micro y preguntar directamente. Vale, entiendo que todo queda claro. De todas maneras, tenéis el contacto de Alberto. Las presentaciones las subiremos junto con la grabación. Supongo que la presentación también podéis encontrar los datos de los ponentes si queréis poneros en contacto con ellos. Así que podemos seguir con la segunda presentación. Esther. Sí, Nos hablará de extracción sostenible de metales de baterías, avances y oportunidades en el reciclaje y la economía circular. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir la presentación. A ver, la podéis ver, ¿verdad? A ver. Sí, Sí, en pantalla ahora completa. Vale. Genial. Sí. Bueno, pues ahora sí que empezamos con la parte más técnica. Bueno, buenos días a todos.
Y muchas gracias por estar todos aquí, por invitarme a dar esta pequeña charla más técnica. Bueno, hoy, como habéis explicado, hoy vamos a hablar sobre un tema clave en la transición hacia una economía circular y sostenible, la extracción sostenible de metales de baterías. Este es un desafío que no solo tiene un impacto ambiental, sino también, bueno, económico y estratégico, especialmente considerando la dependencia de Europa de materias primas éticas. Como bien me habéis presentado, bueno, yo soy Esther Udave, responsable de la plataforma de valorización, donde trabajamos en soluciones innovadoras para mejorar el reciclaje de baterías y la recuperación de estos metales estratégicos, ¿no? A lo largo de esta presentación, bueno, veremos los desafíos actuales en el desmontaje de baterías, las oportunidades en el reciclaje y cómo, bueno, podemos avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de estos residuos. Si pasamos adelante, bueno, en Tecnalia llevamos años trabajando en el desarrollo de tecnologías para la valorización de residuos y contamos con un equipo multidisciplinar y colaboramos, bueno, con empresas, centros de investigación y administraciones públicas en diferentes proyectos europeos y nacionales. Como sabéis, las baterías son esenciales en la transición energética, pero al final de su vida útil se convierte en un desafío gestionarlas de manera sostenible, ¿no? Entonces, en Tecnalia contamos con una amplia experiencia en este campo, abordando desde el desmantelamiento de baterías hasta la segunda vida de las mismas, pasando por el pretratamiento para la obtención de la black mass y valorización de metales críticos. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos procesos en detalle dentro de estos 15-20 minutos. Bueno, empezamos con el desmantelamiento de baterías, que es un paso crucial en el proceso de reciclaje. El primer desafío es la alta variabilidad. Las baterías, cada fabricante tiene diferentes formas, componentes y diseños, y esto hace que el proceso de desmontaje sea muy complejo. Además, las uniones complejas como soldaduras, adhesivos, pues dificultan el desmontaje manual, lo que requiere tecnologías avanzadas para hacerlo de manera eficiente y segura. Otro problema importante es la falta de información, ya que no existen procedimientos estandarizados de desmontaje. O sea, tampoco, ni por ejemplo, un battery passport, ¿no? Que detalla la composición exacta de cada batería. Además, los riesgos de seguridad no son menores, los gases, las explosiones potenciales, el peso elevado de las baterías, bueno, pueden afectar tanto la seguridad como la ergonomía, ¿no? Del desensamblaje. Por todo esto es fundamental desarrollar métodos adaptativos y seguros para facilitar el reciclaje. Y también debemos de trabajar en la implementación de los diseños más estandarizados que favorezcan la circularidad de las baterías. Por eso, bueno, en el siguiente slide, bueno, para superar los desafíos del desmontaje, una de las soluciones más prometedoras es la robotización del proceso. Los robots al final pueden mejorar la seguridad reduciendo la manipulación humana de componentes peligrosos y también aumentan la eficiencia permitiendo desmontar baterías más rápido y con mayor precisión. Aquí, por ejemplo, podemos ver un proyecto europeo, el Smart Handle, que se centra en la manipulación robótica con un caso de uso de desmontaje robótico de baterías, en este caso para vehículos eléctricos, del pack al módulo, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que, bueno, un desenroscado de tanto de la cubierta principal del paquete de baterías, los elementos de fijación de los grandes módulos y dentro del paquete de baterías, tanto dentro del paquete de baterías y los elementos de fijación para desmontar los módulos individuales de los grandes módulos, ¿no? Es un vídeo de 1 minuto que también, bueno, está por dos, pero bueno, es muy visual para que veáis cómo se puede desmontar utilizando un robot, ¿no? Bueno, una vez ya desmontadas todas las baterías o todas las partes, bueno, pasamos a una fase de pretratamiento donde trituramos los materiales para obtener lo que se conoce como la black mass, ¿no? Este polvo negro contiene una alta concentración de metales valiosos como el litio, cobalto, níquel y es la materia prima fundamental para los procesos de reciclaje. Pero bueno, como todo, su recuperación tiene varios retos. El primero es la variabilidad en la composición. Según el tipo de batería, la black mass tendrá más o menos cantidad de ciertos metales, lo que puede dificultar la estandarización de los procesos de reciclaje.
Puede tener presencia de impurezas, plásticos, electrolitos y otros elementos pueden contaminar la black mass, reduciendo su calidad y aumentando así los costos de purificación. Y por último, tiene unos procesos costosos porque tanto la hidrometalurgia, que os enseñaré después, como la pirometalurgia, requieren grandes inversiones en infraestructuras y en tecnología, ¿no? Por eso es clave optimizar la obtención de esta black mass, asegurando que el proceso sea eficiente y rentable. Un poco en este punto clave del reciclaje de baterías, que es el pretratamiento para obtener la black mass, ¿no? El proceso para obtenerla implica tres fases principales, tanto primeramente una trituración de las celdas ya previamente descargadas, luego en un proceso de pretratamiento térmico y por último el proceso de separación. Estos tres pasos aseguran que podamos obtener una black mass, ¿no?, de calidad para su posterior tratamiento. Y ya una vez obtenida la black mass, ¿no?, este polvo rico en distintos metales estratégicos, pasamos a la valorización de estos metales críticos, ¿no? Este proceso implica tecnologías avanzadas como la hidrometalurgia, que utiliza soluciones acuosas para disolver selectivamente los metales, o la pirometalurgia, que implica altas temperaturas para fundir y refinar metales, ¿no? También exploramos métodos innovadores como es la solvometalurgia, que emplea disolventes orgánicos y líquidos iónicos o tanto disolventes eutécticos profundos para extraer los metales. O también existe la tecnología que se llama la electrometalurgia, que utiliza la electricidad, ¿no?, para recuperar los metales. A través de estas tecnologías logramos convertir los residuos, en este caso, la black mass o la batería, a recursos. En este caso, convertimos residuos en recursos metales estratégicos, ¿no? O sea, cogemos la batería que ya ha llegado a su fin de vida y lo podemos extraer, los metales que os he indicado que están dentro de la black mass. Como os he dicho, dentro de la plataforma de valorización de residuos y en Tecnalia, llevamos más de una década liderando tecnologías avanzadas en el reciclaje y recuperación de estos metales. Y como podéis ver en este timeline de proyectos europeos, nuestra experiencia se refleja eh, en varios proyectos como Colabats, por ejemplo, que trata de la recuperación de cobalto, níquel y óxidos de tierras raras, como en Crocodile, que trata de la producción del cobalto metálico, ¿no? Al final también tenemos diferentes patentes y secretos industriales que tratan de desarrollar estas tecnologías para poder extraer metales de las baterías, ¿no? Y en particular, yo me gustaría destacar el proyecto Rinoceros, que es el que estamos trabajando hoy en día, en el que estamos utilizando técnicas innovadoras para recuperar los metales de la black mass. Este proyecto incluye una lixiviación selectiva con DES, que son los disolventes eutécticos profundos, para recuperar precipitados de cobalto, níquel y manganeso. Y finalmente se hace una electrodiálisis para recuperar el litio. A través de estos procesos avanzados logramos obtener metales de alta pureza para su reutilización, ¿no? Entonces, el primer paso consiste en obtener la black mass, como os he indicado antes, que es el material residual que se obtiene al tratar baterías ya agotadas, ¿no? Este material, como os he comentado, tiene una mezcla compleja, ¿no?, de metales valiosos. En este caso, pues, tiene una concentración de cobalto, níquel y manganeso y litio. Y en la siguiente etapa se lleva a cabo una lixiviación selectiva con los disolventes eutécticos profundos. Estos DES son solventes novedosos y ecológicos que más que los ácidos tradicionales, permitiendo una disolución eficiente de los metales que están dentro de la black mass. El principal beneficio de usar estos compuestos en este proyecto es su selectividad en la extracción tanto de cobalto, níquel y manganeso, frente a otros elementos que pueden estar presentes en la black mass, ¿no? Entonces, uy,
En este proceso, los DES actúan como medios altamente efectivos para disolver selectivamente estos metales de interés, ¿no? Sin afectar tanto a los materiales no deseados. Después tenemos la precipitación selectiva de metales. Una vez que los metales se han disuelto en el DES, se procede a su precipitación selectiva bajo condiciones específicas, ¿no? Se logran precipitar estos metales, tanto el cobalto, níquel y manganeso, y de esa forma obtenemos un precursor con estas sales de cobalto, níquel y manganeso que podrían ser utilizadas en la fabricación de nuevas baterías en el futuro, ¿no? Y por último, para la obtención del litio es innovador de electrodiálisis. Este método emplea membranas selectivas que permiten separar los iones de litio del resto de los iones presentes en la solución lixiviada. La electrodiálisis es un proceso de separación basada, bueno, en un campo eléctrico que dirige los iones hacia las membranas específicas y así, bueno, podemos concentrar el litio en una corriente separada, ¿no? Este paso es especialmente relevante ya que, bueno, la electrodiálisis permite una recuperación altamente eficiente del litio que se obtiene con alta pureza y calidad. Este elemento también, bueno, estaría lista para ser utilizada en la fabricación de nuevas baterías de litio, ¿no? Entonces, este tipo de innovaciones tiene, bueno, un enorme potencial ya que permite cerrar el ciclo de vida de las baterías y recuperar materiales críticos para su posible reutilización, ¿no? Esto es esencial para afrontar la creciente demanda de recursos en sectores como, por ejemplo, la automoción eléctrica o las energías renovables. Y ya, bueno, por último, os quiero comentar, bueno, que las baterías no siempre terminan en el reciclaje. De hecho, darle una segunda vida es una de las opciones más sostenibles. Entonces, esto implica, bueno, extender la vida útil de la batería, ¿no? Utilizándola, por ejemplo, en aplicaciones que no exigen tanta demanda energética. Algunas aplicaciones clave incluyen, bueno, sistemas de almacenamiento estacionario de energía donde las baterías de segunda vida, bueno, pueden almacenar energía renovable, bueno, como la solar y suministrar energías, bueno, durante las horas pico o cortes de energía, ¿no? Además, también se pueden integrar dentro de microgrids, bueno, en zonas remotas utilizadas en estaciones de recarga rápida, bueno, para apoyar la movilidad eléctrica, ¿no? Como todo, bueno, tiene sus limitaciones. Las limitaciones principales de las baterías de segunda vida, bueno, incluyen una capacidad reducida con el tiempo, lo que las hace menos eficientes para aplicaciones de alta demanda energética. También su durabilidad es limitada y, bueno, y significa que eventualmente se degradarán, lo que requiere tecnologías avanzadas, bueno, ¿no? Para asegurar un rendimiento seguro. Es por ello, bueno, que en Tecnalia se está trabajando para dar una solución tecnológica innovadora a estas baterías, bueno, para darle una segunda vida a estas baterías. Entonces, eh, pues como os he dicho, es crucial implementar soluciones tecnológicas e innovadoras en este ámbito. Esto incluye el uso de sistemas de gestión de baterías, que se llaman BMS, avanzados con inteligencia artificial, ¿no? Para monitorizar el estado de las baterías y predecir su comportamiento. Además, bueno, las pruebas y clasificación automatizada, bueno, pueden garantizar que cada batería esté en condiciones óptimas antes de su ser reutilizada, ¿no? También estamos trabajando en la normalización de módulos, lo que permitirá la reutilización de estas baterías en diferentes fabricantes sin necesidad de modificaciones complicadas y en el diseño de sistemas híbridos que combinen baterías de segunda vida con tecnologías de almacenamiento de nueva generación, ¿no? Bueno, entonces con esto concluimos la presentación. Espero haber transmitido la importancia, ¿no? del reciclaje de baterías y los desafíos que nos estamos enfrentando para hacer este proceso, bueno, más eficiente y sostenible. Y bueno, muchísimas gracias por invitarme a dar esta presentación y estoy abierta a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Esther. Te leo una pregunta que está en el chat de Pedro Navarro. Sí. Pregunta, ¿se conoce si hay posibilidad de desprendimiento de hidrógeno en los procesos de tratamiento químico y térmico de la Black Mass o en las sucesivas etapas de reciclaje, refino y recuperación? En caso afirmativo, ¿se toman medidas o interesa una detección específica de hidrógeno?
Buah. Que yo sepa, a ver, al final, en esta presentación sí que he tratado de englobar un poco lo que se hace en Tecnalia, ¿no? Yo trabajo en la plataforma de valorización de residuos, en la que trata de las tecnologías, ¿no? Hidrometalurgia, solometalurgias, y demás. Entonces, yo sí que nosotros no detectamos, no tenemos ningún desprendimiento de hidrógeno en ese proceso, entonces tampoco lo detectamos. Desconozco si en el pretratamiento de la Black Mass puede haber eh, una salida del hidrógeno. Diría que no, pero sí. Y, y contacto contigo y te la respondo adecuadamente con todo el equipo que dedica a hacer la Black Mass, la verdad. Pero diría que no. Gracias, Esther. A ti. ¿Hay alguna pregunta más? Aunque no esté en el chat, como antes, os invito a intervenir directamente, levantando la mano, abriendo el micro directamente. Vale, pues entiendo que todo queda claro. Os repito, los datos de los ponentes los vais a tener en las presentaciones. Por si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle de manera directa o alguna duda que os surja más adelante. Así que nada, llegamos al final del webinar. Muchas gracias a todos por la participación, especialmente a los ponentes, a Alberto y Esther, por las intervenciones y toda la información que han compartido con nosotros. Y desde Battery Plat, bueno, nosotros seguimos impulsando la innovación y el conocimiento en el sector del almacenamiento. Yo os invito a visitar nuestra página web y seguirnos en redes sociales para estar al tanto de nuestras actividades y los próximos webinars. Esther, Alberto, de nuevo muchas gracias. A ti. Con respecto a la grabación, veo que también una pregunta estará disponible en nuestra web. No solemos enviar un correo, pero bueno, lo daremos difusión en las redes sociales y con el enlace a la web para que podáis ver el webinar si no habéis podido asistir desde el principio, para los que no han podido asistir. Genial, genial. Muchísimas gracias, Francesco. A A vosotros. vosotros, Muchas gracias. Buen día. adiós. Buen Agur. día, hasta Adiós. luego. Agur.